Tendencias del 2025 por Francisco Sáenz Ramos. Tecnologías. Múltiples fenómenos están moviendo al mundo en diferentes direcciones. Estos fenómenos, muchas veces contradictorios entre sí, van modificando sectores y comunidades. El resultado de esto es un ambiente de cambios continuos en el que resulta indispensable identificar y analizar grandes tendencias que permitan predecir el futuro cercano y evitar caer en la tentación de aceptar el caos como el único constante en Social Links. Hemos detectado 6 grandes tendencias globales que seguirán transformando nuestro mundo durante los próximos años. Tecnología omnipresente. La tecnología se vuelve parte de todas las funciones habituales y debido a la innovación cada día es más especializada, autónoma, inteligente y vulnerable, lo cual provoca reacciones y temores en la sociedad. La integración de los mundos físicos y digitales se acelera más en el mundo. Tecnología habitual. Los individuos y las organizaciones cuentan con dispositivos que les facilitan a todas horas sus funciones habituales y a la vida diaria. La fusión de la vida digital y presencial es cada vez más la norma para muchos países, organizaciones e individuos. Muchas de sus actividades son realizadas con mayor eficacia y sin la intervención de personas, en muchas ocasiones a través de comandos de voz. La gran mayoría de las herramientas tecnológicas son actividades desde dispositivos que desempeñan muchas funciones a la vez, mientras que otros son integrados a objetos de uso diario. Aquí podemos observar algunas imágenes. Tendencia 2. Bienestar integral. El bienestar se ha tomado central para la toma de decisiones a nivel global. A raíz de la pandemia, países, organizaciones e individuos tuvieron que reorientar su vida y sus acciones, buscando planes con grandes impactos para el bienestar mental, físico y comunitario. El deseo de disfrutar la vida futura ha generado una cultura de hábitos saludables, tanto en la alimentación como en la salud mental y con el ejercicio integrado a las rutinas diarias. La tecnología ha facilitado las herramientas para cumplir este propósito a través de aplicaciones que, por ejemplo, orientan sobre la alimentación saludable y ejercicios, o monitorean hábitos de trabajo y síntomas biométricos negativos. Hay una búsqueda por el reencuentro social y aprovechar las circunstancias actuales, sin embargo, persiste la incertidumbre por la pandemia. Bienestar mental. El bienestar mental se ha convertido en un elemento clave para la política laboral, las expectativas de individuos y la capacidad de retención de empresas. El cuidado de la salud mental es atendido de manera personalizada por una variedad de productos y servicios que atienden a los más diversos nichos de mercado. El usuario es lo más consciente de su importancia y está dispuesto a modificar patrones de beneficio de ella. Tendencia número 3. Desbalance sistemático. El mundo se enfrenta a múltiples desbalances sociales, económicos, medioambientales, de poder y egoístas, que afectan de forma incremental todos los aspectos del mundo. Desbalance polarizado. La pandemia destapó el nivel de injusticia existente a nivel global, a la par que reforzó las múltiples carencias existentes con las que los individuos y países se enfrentaron durante la cuarentena. Muchas personas, sectores, economías y naciones resentirán durante años o décadas las afectaciones de la pandemia, mientras otros acumulan más recursos y salen enriquecidos de la crisis. Esto genera una mayor polarización entre grupos sociales, individuos y países que buscarán un reajuste o se tendrá hacia una mayor desigualdad, que puede resultar insostenible. Colaboración multidireccional. Todos colaboran, se comparten recursos, espacios, conocimientos, habilidades. Los iguales se ayudan, los diferentes se complementan y se generan ganancias compartidas. Surgen organizaciones que son plataformas para que otros colaboren. Colaboración multidireccional. La colaboración es la constante. Individuos, comunidades, empresas y países suman recursos para lograr fines comparativos o para enfrentar problemas comunes. Para el mismo fin se suman diversas disciplinas, sectores, especialidades
se construyen proyectos que aspiran a la integridad, gobiernos y emprendedores. Crean plataformas para que problemas y soluciones demanden y ofertas, retos y líderes se encuentran y se enfrenten virtuosamente. Gobiernos y ciudadanía cooperan, organizaciones públicas y privadas se reparten responsabilidades, empresas y clientes codiseñan humanos y máquinas se complementan. La colaboración ocurre en todos los sentidos y direcciones. Colaboración horizontal. Los individuos y las organizaciones suman recursos para conseguir fines comunes. Las personas comparten espacios de trabajo y habitación, conocimientos, vehículos, capacidad de compra y recursos económicos. Las organizaciones, las empresas y los países rivales hacen proyectos conjuntos para sumar capacidades y experiencias. Surgen nuevos hábitos sociales como el co-working y co-living y los negocios directos entre personas, sin necesidad de que grandes corporativos o gobiernos funjan como intermediarios. La Estación Espacial Internacional y la Organización Europea para la Colaboración Nuclear son ejemplos de la fructilencia colaboración entre países y centros de investigación, mientras que varios proyectos hacia la construcción de vehículos autónomos eléctricos es producto de la colaboración entre empresas repartidoras entre sí. Datocracia sagaz. Todos los días se generan millones de datos individuales, comunitarios y organizacionales, en prácticamente todos sus aspectos, hábitos de comportamiento y de consumo, preferencias de todo tipo, biológicas y sociodérmicas, económicas, financieras y administrativos. Esto se integra a grandes bases de datos, muchas de ellas accesibles a múltiples sectores, al tiempo que la capacidad de analizarlo y utilizarlo se convierte en una poderosa herramienta para cumplir objetivos organizacionales o comunitarios. Gobiernos organizacionales, sociales y corporaciones los usan para monitorear el entorno, tomar decisiones informadas y cumplir sus fines. Algunos de ellos en beneficio de la sociedad, mientras que otros son en beneficio propio. Tanto los individuos como las comunidades manifiestan su preocupación por las características invasivas de las herramientas utilizadas y su potencial usos para controlar a los demás. Al mismo tiempo, dichas bases de datos generan riesgo ante su potencial uso para fines no autorizados o en franco desafío o los grandes acuerdos sociales en términos de derechos humanos, equidad y prosperidad social. Datocracia transparente. Todos los días se generan miles de datos individuales, sociales y organizacionales, relativamente accesibles para los demás. En tiempo real se generan datos de movilidad, salud, hábitos personales, opiniones condicionales, físicas y ambientales, entre otros datos más que ingresan a bases de datos muchas veces disponibles de inmediato para consulta. Las grandes corporaciones públicas y privadas acceden a estos datos con el fin de tomar decisiones mejor informadas para el cumplimiento de sus fines. Los gobiernos buscan poner a disposición de personas y organizaciones muchos de estos datos no solo como mecanismo de rendición de cuentas, sino como herramienta para potencial aprovechamiento individual o para generación de soluciones públicas. Datocracia reguladora. Los millones de datos generados sirven de base para muchas decisiones gubernamentales y de organizaciones que inciden en lo público. Por una parte, se generan datos que permiten que los gobiernos incidan con mayor eficacia a través de regulaciones o políticas públicas sobre sus áreas de responsabilidad tradicional como seguridad, de salud o transporte. Datocracia invasiva. Los múltiples fuentes generadoras y receptoras de datos han generado que incluso nuestra información más personal esté almacenada en algún lugar. Recientemente en la nube hay información de millones de personas, aparatos y organizaciones sobre hábitos de consumo, características físicas, preferencias, localización geográfica e incluso reacciones fisiológicas o neuronales. Tendencia 6. Reestructuración global. El mundo se reestructura en elementos clave que impactan a nivel global. Este ajuste modifica el orden
preestablecido y genera precisiones e impactos en los terrenos económicos, políticos y sociales y ambientales. Un nuevo orden emergente a las coyunturas por COVID-19. La situación de recesión económica y disrupción de las cadenas productivas afecta de manera acelerada a empresas, individuos y naciones, así como poner en la mira a potencias emergentes y consolidadas y sus modelos de gobiernos, particularmente de Asia. A nivel político, se vive una reconfiguración hacia nuevos regionalismos y esferas de influencia que reconoce una recompensa clara entre Estados Unidos y China y que representa nuevas oportunidades de colaciones entre estados a nivel social. Reestructuración desafiante. La sociedad hace preguntas sobre los sistemas económicos, políticos y sociales que antes eran comunes solo a minorías tachadas de extremismo. Los acuerdos sociales considerados clave en el siglo XX son puestos en duda por los individuos, personas y organizaciones reconocidas por su influencia social. Así el sistema económico, la democracia liberal, la familia, las religiones, las universidades, los medios de comunicación, entre otros, son cuestionados de forma cada vez más frecuente. Reestructuración geopolítica. La primacia de los países occidentales en el orden mundial ha llegado a su fin. China es ya una superpotencia militar, tecnológica, cultural y política, mientras que las potencias occidentales parecen más preocupadas en resolver sus asuntos internos. Rusia y la India son ya potencias que no dependen de los países occidentales y cuya influencia se empieza a sentir en todo el mundo. Los desafíos frente al futuro cercano. El mundo, la economía y la sociedad son afectados todos los días por estas tendencias que los mueven y los transforman. Estas fuerzas provocan cambios inéditos en cantidades, magnitudes y frecuencia. Por esto resulta esencial comenzar desde ya a delinear formas en adaptarnos a estos cambios. Los individuos deberán incorporar una serie de herramientas y conocimientos a su acervo de usos común, como independencia de su trabajo o profesión. Las comunidades deberán reconocer la existencia de las grandes tendencias globales y generar el ambiente apto para usarlos virtuosamente. Las organizaciones privadas y sociales deberán monitorear permanentemente los cambios tecnológicos, ambientales, económicos y sociales. Las instituciones académicas deberán incorporar nuevos conocimientos y herramientas de uso transversal en su proceso de información, investigación y desarrollo. Por su parte, los gobiernos deberán reconocer las nuevas realidades, aprovecharlas y transformarse. ¿Por qué es indispensable entender las fuerzas que están moviendo al mundo? Porque los líderes, empresas y organizaciones exitosos entienden que vivimos una época en la que todos los sectores están en constante evolución y son afectados todos los días por los diferentes fenómenos sociales, ambientales, tecnológicos y políticos. Cualquier estrategia exitosa debe contemplar la fuerza que están transformando al mundo, ya que estos cambios. Escenario futuro y COVID-19. El futuro cercano cuenta con hogares, oficinas, industrias y comercios con aparatos interconectados e interdependientes. En las calles, carreteras, cielos y campos de batalla, vehículos autónomos, transportes de personas y objetos, y son controlados por plataformas tecnológicos que tienen capacidad de automejorarse. Los individuos dependen de dispositivos tecnológicos en su interrelación con máquinas y personas, y en sus funciones más básicas de aprendizaje, consumo, producción y entretenimiento y descanso. Múltiples funciones humanas son sustituidos por máquinas que producen, diseñan y juegan, incluso mantienen relaciones personales con seres humanos. Las 6 tendencias que presentamos interactúan entre sí, a veces reforzándose y a veces presentando oposición. La tecnología omnipresente sirve como catalizador de cambios que se perciben en el bienestar integral y la colaboración multidireccional. El desbalance sistemático afecta de manera estructural a las demás tendencias, particularmente a la reestructuración global. La octogramcia sagaz es una herramienta utilizada
transversalmente y al bienestar integral. Se plantea como una nueva prioridad que antes no era percibido. Todas estas fuerzas provocan cambios inéditos en cantidad, magnitud y frecuencia. Muchas gracias, esto ha sido todo por mi parte, espero les haya gustado.